El DSM-4 utilizaba un sistema de diagnóstico multiaxial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el sistema multiaxial del DSM-5? A. Hay un sistema multiaxial diferente en el DSM-5. B. En el DSM-5 se ha mantenido el sistema multiaxial del DSM-4. C. El DSM-5 ha evolucionado hacia la documentación no axial de los diagnósticos. D. El eje 1, trastornos clínicos, como el eje 2, trastornos de la personalidad, se han mantenido en el DSM-5. E. Tanto el eje 4, problemas psicosociales y ambientales, como el eje 5, evaluación global de funcionamiento, se han mantenido en el DSM-5. La respuesta correcta es: el DSM-5 ha evolucionado hacia la documentación no axial de los diagnósticos. Esto lo podemos encontrar en la página 16. Nos explica que, a pesar de haber usado ampliamente y de su adopción por ciertas agencias gubernamentales y compañías aseguradoras, el sistema multiaxial del DSM-4 no era necesariamente para realizar el diagnóstico de ningún trastorno mental. El DSM-5 ha evolucionado hacia la documentación no axial de los diagnósticos ante eje 1, 2 y 3, con notaciones separadas para los importantes factores contextuales y psicosociales, antes eje 4, y la discapacidad, antes eje 5. El que los diagnósticos estén separados de los factores contextuales y psicosociales es también coherente con las guías de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE y la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya consolidadas, que consideran el estado funcional del individuo aparte de su diagnóstico o de su situación sintomatológica. En el DSM-5, el eje 3 se ha combinado con el eje 1 y 2. Los clínicos deberán seguir recopilando las enfermedades orgánicas que son importantes para entender o tratar los trastornos mentales del individuo. La escala de evaluación funcional global, eje 5 del DSM-4, se mantiene como una categoría separada que debe clasificarse en el DSM-5. ¿Verdadero o falso? Falso. Esto lo podemos encontrar en la página del 16 del sistema multiaxial, la cual dice que el eje 5 en el DSM-4 se limitaba a la escala GAF, que representa la valoración que realiza el clínico de nivel general del funcionamiento dentro del hipotético continuo de salud-enfermedad del individuo. Se recomendó que el GAF se retirara del DSM-5 por varias razones, como su falta de claridad conceptual, incluyendo síntomas, riesgo de suicidio y discapacidades en su descripción, y sus cuestionables características psicométricas en la práctica habitual. Para aumentar la especificidad diagnóstica, el DSM-5 sustituye la designación previa, no especificado en otro lugar, NE, con dos opciones de uso clínico: A. Otro trastorno especificado y trastorno no especificado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de la designación no especificado es verdadera? A. La designación no especificado se usa cuando el clínico escoge no especificar la razón por la que no se cumplen los criterios de algún trastorno específico. B. La designación no especificado se usa cuando no se reconoce otro trastorno especificado, por ejemplo, depresión recurrente breve, aversión sexual. C.
La designación no especificado se usa cuando el paciente presenta menos de 3 síntomas de cualquiera de los trastornos reconocidos dentro de las clases diagnósticas. D. La designación no especificado se usa cuando el paciente presenta sintomatología de trastornos que pertenecen a 2 o más clases diagnósticas. E. La designación no especificado se usa cuando el clínico cree que la afección es de naturaleza temporal. La respuesta es A. La designación no especificada se usa cuando el clínico escoge y no especifica la razón por la que no se cumplen los criterios de algún trastorno específico. Esto lo encontramos en otros trastornos especificados y trastornos no especificados en la página 15 y 16, la cual dice que para aumentar la especificidad diagnóstica, el DSM-5 sustituye la designación previa de NE con 2 opciones de uso clínico: otros trastornos especificados y trastornos no especificados. La categoría de otro trastorno especificado sirve para que el clínico pueda comunicar la razón específica por la que la presentación no cumple los criterios de ninguna categoría específica dentro de una clase diagnóstica, lo que hace anotando el nombre de las categorías siguiendo la razón específica. Por ejemplo, ante un individuo con síntomas depresivos clínicamente significativos que duran ya 4 semanas, pero cuya sintomatología no alcanza el umbral diagnóstico del episodio depresivo mayor, el clínico anotará otro trastorno depresivo especificado, episodio depresivo con síntomas insuficientes. Si el clínico escoge no especifica la razón por la que no se cumplen los criterios de algún trastorno específico, entonces haría el diagnóstico de trastorno depresivo no especificado. Nótese que la diferencia entre otro trastorno especificado y trastorno no especificado se basa en la decisión del clínico, lo que aporta la máxima flexibilidad al diagnóstico. Los clínicos no tienen que diferenciar entre otro trastorno especificado y trastorno no especificado, basándose en las características de la propia presentación clínica. Cuando el clínico determina que existen datos para poder especificar la naturaleza de la presentación, puede escoger el diagnóstico de otro trastorno especificado, y si no es capaz de especificar y describir en más profundidad la presentación clínica, puede escoger el diagnóstico de trastorno no especificado. La elección se deja totalmente al juicio del clínico.